BAA, 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 BAA. Las ovejas de un joven pastor emitían ruidos que resonaban en toda la normalmente tranquila cordillera. Lige se arrastró hasta la cima del acantilado mientras la fría brisa nocturna soplaba con fuerza. Sin embargo, en ese momento, el sudor inundó su cuerpo. A los 13 años de edad, un niño pequeño como Lige estaba usando todas sus fuerzas para escalar la cordillera. Esta escena en el cielo nocturno exudaba una sensación macabra para cualquier espectador que estuviera cerca para presenciarla. Aunque la noche estaba tranquila, su mente estaba atormentada por un fuego de incertidumbre. Procedente de una familia pobre, sus padres eran campesinos. A los 7 años comenzó su vida como pastor. Adoptó el apellido Lee, su nombre era Lige porque lloró durante 7 días y 7 noches después de nacer. 1. Hoy estaba cumpliendo con su tarea diaria, pero al anochecer se dio cuenta de que le faltaba su oveja líder. Lleno de preocupaciones, se apresuró a regresar a la cordillera para buscarla. Después de lo que parecía comparable a recorrer toda la cordillera, todavía no pudo encontrar ni una sombra de la oveja. Al pensar en la oveja desaparecida y en su malvado dueño, Sang Dao, Lige temió lo peor en su corazón. De repente, Lige pensó en un lugar. Solo había un lugar en el que no buscó, la gruta del demonio celestial. Mientras miraba hacia la gruta del demonio celestial frente a él, la cordillera en la noche oscura se parecía a una feroz bestia de la antigua era desolada con la boca abierta, hambrienta de carne humana. Al escuchar los aullidos de los lobos resonando de un lado a otro, no pudo evitar temblar de miedo. La gruta del demonio celestial se consideraba un lugar maldito en sus alrededores. Según la leyenda, allí existía un demonio malvado que devoraba instantáneamente a cualquier intruso. Nadie había logrado salir con vida de la cueva. En ese momento, los sonidos de los látigos de Sang Dao resonaron en los oídos de Lige. Si realmente perdía la oveja, Sang Dao definitivamente le haría pedazos la carne. Al llegar a este punto, Lige apretó los dientes y se acercó a la cueva mientras su cuerpo desaparecía en la noche. ¡Ah! La noche chilló tristemente junto con el grito del joven niño. La voz horrorizada de Lige sonó una vez más. Tú, ¿cuál es tu intención? Ah. De repente, los terribles gritos cesaron. Una cantidad desconocida de tiempo después, en las profundidades de la gruta del demonio celestial, el silencio se rompió con una voz amenazante. Bien, mi cuervo oscuro inmortal finalmente está completo. Solo faltaba un alma, hoy, casualmente, tomaré prestada tu alma por un ratito. Uf. Un momento después, mientras cada aleta sonaba fuerte, un cuervo extraño y oscuro voló lejos de la gruta del demonio celestial. Vuela, usaré tu alma para encontrar todos los entierros prohibidos, vuela por toda la tierra, mientras existan los 9 mundos, te encontraré de nuevo. Desde las profundidades de la gruta del demonio celestial, la pesada voz una vez más permaneció en el aire. A partir de entonces, entre este cielo y la tierra, un cuervo oscuro voló a través de los planos. Desde las ciudades celestiales hasta los confines más peligrosos y los lugares secretos, voló sin libre albedrío, directamente a través de los 9 mundos durante eras sin fin. A medida que pasaba el tiempo, millones de años habían pasado y un nuevo amo sin igual surgía mientras otro caía. Lentamente, el cuervo aparecía de nuevo. Quería escapar de su amo, quería encontrar un propósito para su vida. Desde el dios de la medicina hasta el emperador inmortal Cielo, el emperador inmortal Sanguin, el emperador inmortal Minren, el emperador inmortal Tunri y el emperador inmortal Binyu, hasta llegar al rey dragón negro. Detrás de cada uno de estos modelos se encontraba la sombra de un cuervo que luchaba por encontrar la libertad. Mientras estos seres más fuertes iban y venían, el cuervo todavía aparecía misteriosamente en el río del tiempo. El cuervo no estaba dispuesto a dejar que su destino fuera controlado, quería oponerse al personaje más aterrador de este mundo. Millones de años hasta ahora, y el cambio de era en era. Asterisco. Lige, que estaba flotando en el río, fue repentinamente arrastrado por una persona. Ah. Mientras lo sacaban a rastras, Lige se despertó de repente. Su primera reacción fue saltar, ya que no estaba familiarizado con su propio cuerpo. Estaba inestable y casi se cae al suelo nuevamente. Ah, mi cuerpo. Al mirar hacia abajo y ver que su cuerpo seguía igual, Lige estaba extasiado y asustado. Incluso después de miles de luchas mientras luchaba contra las olas y vientos interminables, el cuervo oscuro,
Li Ye todavía no podía contener sus emociones después de recuperar su propio cuerpo. Tomando una respiración profunda, levantó la cabeza y vio a un anciano frente a él. Jejeje, es este viejo quien te ha salvado de tu inminente perdición. El anciano se rió a carcajadas de una manera ignominiosa, dejando al descubierto los 3 dientes amarillos que le quedaban. Esto hizo que los demás pensaran que su sonrisa era muy humilde. Río arriba, Li Ye aún podía ver la estructura cada vez más oscura de la gruta del demonio celestial. Sus ojos se volvieron cada vez más fríos, su aura superaba todo lo que un niño de 13 años podría producir. Li Ye respiró profundamente y luego miró fijamente al anciano. Después de un rato, finalmente preguntó: ¿Cómo debería dirigirme a usted, anciano? Incienso purificador de la antigua secta, Zhang Ye. El anciano respondió con la boca abierta dejando al descubierto sus 3 dientes de oro, sonriendo y escupiendo por todas partes. Incienso purificador de la antigua secta. Li Ye susurró en voz baja. Este nombre le recordó los recuerdos sellados en su cabeza, el momento en que todavía estaba prisionero en el cuerpo del cuervo oscuro. ¿Quién tiene ahora mismo la voluntad del cielo? Li Ye recuperó la compostura y le preguntó al hombre. La voluntad del cielo, En este momento, en esta era, nadie ha sido capaz de llevar a cabo la voluntad del cielo. El anciano seguía sonriendo mientras respondía. ¿Dónde está el emperador inmortal Tacón? Después de escuchar su respuesta, la tez de Li Ye se oscureció. ¿Cuánto tiempo había estado durmiendo? Más de 100.000 años. El emperador inmortal Tacón ha estado desaparecido durante 30.000 años. ¿Qué pasa con el rey dragón negro del Palacio Protector del Cielo? Li Ye preguntó una vez más por el anciano. Nadie lo sabe, el rey dragón negro también desapareció al mismo tiempo. Zhang Ye negó con la cabeza. Al oír esto, Li Ye cambió su expresión frenéticamente. Volvió a mirar la gruta del demonio celestial y finalmente supo por qué había recuperado su cuerpo. Vamos. Con una expresión triste, Li Ye se dio la vuelta y comenzó a alejarse, sin importarle si Zhang Ye lo seguía o no. Después de experimentar casi la inmortalidad, sabía exactamente lo que tenía que hacer. Asterisco, asterisco, asterisco. El Palacio Protector del Cielo tiene el linaje más fuerte de un maestro sin igual en los tiempos actuales. En esa época, cuando el rey dragón negro todavía estaba vivo, nadie podía igualarla en los 9 mundos. Durante 3 generaciones todavía fue respetada. A pesar de que había estado desaparecido durante 30.000 años, el Palacio Protector del Cielo todavía residía arrogantemente en este cielo. En ese momento, un niño de unos 13 años y un anciano humilde con 3 dientes de oro estaban parados afuera del Palacio del Protector del Cielo. De pie afuera de la ciudad exterior del palacio, Li Ye estaba quemando dinero ceremonial mientras susurraba. Pequeño dragón negro, no tienes por qué preocuparte. En esta vida, me has ayudado a recuperar mi cuerpo, un día, pisotearé la tierra malvada para vengarme de ti. Después de que se terminó la quema, Li Ye miró fijamente el Palacio Protector del Cielo que tenía delante. Las escenas seguían siendo las mismas, pero la gente ya no estaba allí, todo se había vuelto extraño. Recordó los viejos tiempos, el pequeño dragón negro y el recuerdo de cómo construyeron esta ciudad desde cero con su gran esfuerzo. Desafortunadamente, después de 30.000 años, no muchos todavía recordaban al cuervo oscuro escondido detrás de la cortina. Volvamos ahora a la antigua secta del incienso de purificación. En este momento, el anciano miró a Li Ye y le dijo su propósito mientras revelaba sus 3 brillantes dientes dorados. Vamos. Li Ye asintió con la cabeza con calma. No importa cuán ilustre o misterioso pueda ser este anciano, su origen no podía sorprender a Li Ye. Había experimentado innumerables dificultades y su alma estuvo atrapada dentro del cuervo oscuro durante millones de años. Era trasera, caminó hombro con los emperadores inmortales y se hizo amigo del dios de la alquimia. ¿Qué cosas podrían realmente sorprenderlo todavía? Mientras salían, una muchacha extremadamente elegante y hermosa salió del palacio. Parecía un ángel del cielo, una diosa de otro mundo. En el momento en que salió, vio sin darse cuenta el fuego que quedó de la quema ceremonial, así como algunos símbolos misteriosos que quedaron atrás. Después de ver esos símbolos, su expresión cambió enormemente. ¿Quién estaba celebrando una ceremonia aquí hace un momento? Un viejo sirviente cercano fue inmediatamente a buscar información y regresó con resultados.
Los guardias de la ciudad dijeron que justo ahora había un anciano y un niño de unos 13 años aquí. Estaban quemando el dinero. Persíguelos y encuéntralos inmediatamente. La muchacha declaró su mando. Se supone que Su Alteza debe ir a la montaña de Dios ahora mismo. El viejo sirviente gimió vacilante. Encuéntrenlos. La diosa gritó suavemente, su cuerpo desapareció a través del espacio para encontrarlos a ambos. Al final, no pudo encontrarlos y tuvo que regresar abatida al palacio. Los símbolos giraban en su cabeza. Habían desaparecido durante mucho tiempo, ¿por qué habían vuelto a aparecer en las afueras después de 10.000 años? ¿Son amigos o enemigos? Su Alteza, no pudimos encontrar a las personas que estaban quemando los objetos ceremoniales de oro. Un viejo y leal sirviente informó. Ordene a todos que tengan en cuenta que si hubiera alguna noticia sobre las dos personas, me la comuniquen inmediatamente. La diosa ordenó gravemente. Al oír esto, el sirviente se sorprendió muchísimo. Con el poder actual del Palacio Protector del Cielo y la reputación de su diosa, era raro que tuviera una expresión tan seria. ¿Y entonces, qué pasa con la montaña de Dios? El sirviente preguntó. Cancelalo. La diosa exclamó. Tengo que leer los libros antiguos que me dejaron mis antepasados, algo extraño está sucediendo. Ella inmediatamente fue a la parte más profunda de los terrenos prohibidos en el Palacio Protector del Cielo. La antigua secta Incienso Purificador residía en la nación del Reino de la Joya Celestial. Solía ser del linaje del emperador inmortal con una larga historia. Al comienzo de la era del emperador, el emperador inmortal Min-Ren se situó imperiosamente en la cima y creó una secta y la llamó Incienso Purificador. Desafortunadamente, después de millones de años, no pudo resistir la prueba del tiempo y su naturaleza implacable. La secta ya no tenía el rango de emperador inmortal que podía gobernar la tierra como en la antigüedad. No importa cuánto lo intente, no puede reavivar la antigua gloria ni detener su implacable y lenta desaparición. Anciano, no es bueno, un mortal dijo que quiere que lo aceptemos como el discípulo principal. Un discípulo informó apresuradamente al primer anciano de la antigua secta Incienso de Purificación mientras salía. Échenlo de la montaña. Sin dar una mirada, el primer anciano proclamó. ¿Por qué denunciarías algo tan insignificante? Un mortal que quiere ser el discípulo principal de nuestra secta. ¡Qué broma! Un discípulo principal es lo mismo que el protegido del maestro de secta, aquel con la mayor probabilidad de convertirse en el futuro maestro de secta. Por supuesto, cuando el maestro de secta no estaba presente, entonces el primer anciano podía encargarse personalmente de estos asuntos. Pero fue recomendado por San Guille. El discípulo tartamudeaba. San Guille. El primer anciano levantó las cejas y dijo con tristeza. Lo sobornaron con licor, por eso recomienda a este mortal. San Guille solía pertenecer a la secta, pero la secta no quería reconocer a este miembro. Aunque el nombre sonaba muy heroico, este nombre había hecho que la secta perdiera toda dignidad. San Guille tenía 3 cualidades buenas. Era muy bueno gastando dinero, mintiendo y tonteando en los burdeles. Por eso lo llamaban San Guille. 2. No había cultivado ningún método hasta el final, pero tenía una gran experiencia dentro de la secta. Se rumorea que era el hijo bastardo del último maestro de secta. Por eso, cuando el último maestro de secta murió, le pidió al actual que cuidara de San Guille. También hubo otro rumor de que San Guille era un bastardo, pero un bastardo del maestro de secta hace 2 generaciones. Pero debido a que el maestro de secta anterior le debía un gran favor a esta persona, no tuvo más remedio que aceptar esta mancha y cuidar de San Guille de mala gana. Antes de que el maestro de secta anterior falleciera, también le pidió al maestro de secta actual que cuidara de San Guille. No importaba quién fuera su padre, toda la secta y sus altos mandos no tenían ningún cariño por el anciano y las palabras poco halagadoras sobre el carácter de San Guille ni les importaban los rumores en el mundo. Toda la secta, desde los ancianos hasta los discípulos más bajos, no dieron la bienvenida a este anciano sin ningún cultivo. Y que si fue recomendación de San Guille, échalo. El primer anciano gritó de fastidio, su mañana y su buen humor fueron arruinados por este acontecimiento. Pepero dijo que tiene la antigua orden del incienso de limpieza de San Guille. El discípulo tartamudeó una vez más por miedo. La antigua orden del incienso purificador. Al oír estas palabras, la expresión del primer anciano se ensombreció.
Después de una tranquila reflexión, rápidamente ordenó: reúne a todos los ancianos y dile al mortal que espere afuera de la gran cámara. La secta antigua del incienso purificador tiene un total de 6 ancianos. Después de escuchar las 4 palabras, orden antigua del incienso purificador, los otros 5 acudieron rápidamente a la reunión. El patriarca original de la secta fue el emperador inmortal Minren, quien dejó 3 órdenes. 2 fueron devueltas a la secta, pero la tercera cayó en manos de Zhang Guille. Además de la solicitud del último maestro de secta de cuidar de Zhang Guille, la segunda razón por la que los ancianos estaban indefensos contra Zhang Guille era porque poseía la última orden. La orden representaba al emperador inmortal Minren. El poseedor podía solicitar cualquier cosa a la antigua secta del incienso purificador. Sentado en la gran cámara de la antigua secta del incienso de purificación mientras miraba la esquiva estatua cubierta por un humo dorado, Li Ye no pudo evitar recordar muchas historias del pasado. La estatua del emperador inmortal Minren se alzaba firme en el punto más alto. Aunque habían pasado muchos años, la estatua aún tenía una aura antigua, aparentemente capaz de atravesar los 9 cielos. Los espectadores no podían evitar adorar la mera visión, era como si el emperador todavía estuviera frente a ellos. Li Ye no sabía cómo describir sus sentimientos mientras miraba esta estatua. El emperador estaba muerto, pero Li Ye todavía estaba vivo, lo estaría por siempre. Aunque había logrado su objetivo y recuperado su cuerpo, todos sus viejos conocidos habían desaparecido lentamente en la niebla del tiempo. Li Ye recordó cuando la era de la antigua dinastía Min estaba llegando a su fin y la era de los emperadores había comenzado, su alma todavía estaba atrapada en el cuerpo del cuervo oscuro en ese momento. Esta era actualmente la era en la que recuperó temporalmente su cordura del control de la gruta del demonio celestial después de una eternidad de luchas. Cuando conoció al emperador inmortal Minren por primera vez, Minren todavía era un niño pequeño que estaba enamorado de las artes marciales y no tenía conocimientos de gran cultivo. El tiempo transcurrido entre ahora y cuando llegó al inmortal Minren al mundo de la cultivación ya fue de unos pocos millones de años. Muchas generaciones de expertos aparecieron y desaparecieron entre el misterioso océano del tiempo. Li Ye miró sin darse cuenta el palo de madera de color obsidiana que se encontraba junto al altar debajo de la estatua. No pudo evitar reírse levemente al verlo. No podía creer que el palo todavía existiera después de tantos años. Hizo gran uso de ello en el pasado para disciplinar a ese grupo de niños enérgicos, incluido el emperador inmortal, hasta que llamaron a su padre y a su madre. En ese momento, los 6 ancianos de la antigua secta del incienso purificador estaban todos reunidos. Aunque eran viejos, su energía sanguínea todavía era tan evidente como el arco iris, con luces brillantes rodeando sus cuerpos. Aunque la antigua secta del incienso purificador había declinado, todavía pertenecía al linaje del emperador inmortal. Si los ancianos aceptaban los títulos del reino de Dios celestial, entonces todos serían nombrados héroes. En ese momento, los ojos agudos de los 6 ancianos se fijaron en Li Ye, con la intención de desentrañar sus secretos. Sin embargo, Li Ye permaneció tranquilo mientras permanecía sentado en silencio en medio de la atmósfera incómoda. ¿Incienso de limpieza de la antigua orden? Finalmente, el primer anciano preguntó con seriedad. La orden era extremadamente importante porque era un objeto dejado por el emperador inmortal fundador. Li Ye abrió lentamente la palma de su mano para revelar la orden antigua. Se sorprendió cuando Zhang Guille lo llevó a la ciudad debajo de la montaña de la secta y luego corrió al burdel. Antes de irse, arrojó casualmente la orden en la mano de Li Ye. Era increíble que una persona como el anciano tuviera la orden antigua. En el pasado, cuando Li Ye quedó atrapado dentro del cuervo oscuro y cuando Minren portaba la voluntad del cielo, le dio las 3 órdenes antiguas a Li Ye. Más tarde, Li Ye se las dio a diferentes personas. Después de 1.000.000 de años, Li Ye miró con nostalgia la orden actual. En el pasado, no las necesitaba, pero hoy, no tenía más remedio que utilizar su poder. Los 6 ancianos pasaron la orden mientras la examinaban cuidadosamente para confirmar que era auténtica. La verdad era que la secta había querido retirar la orden desde hacía mucho tiempo, pero no tenían forma de quitársela a Zhang Guille. Sabía que la orden era igual a otra vida. Por lo tanto, se aferró a ella con su querida vida. ¿Quién habría predicho que caería en manos de un mortal sin reputación? ¿Dónde está Zhang Guille? El primer anciano preguntó con frialdad. En realidad, él no sentía ningún afecto por Zhang Guille, una persona que solo podía gastar dinero, mentir y jugar con mujeres.
Para él, no importaba si era el hijo del antiguo maestro de secta. Fue al burdel de Cuijón. Li Ye respondió con calma. Las sombras se cernían sobre los rostros de los 6 ancianos. Aunque no les agradaba, la idea de que alguien de la honorable secta visitara el burdel más famoso y popular en un radio de 1000 millas les daba una gran vergüenza. Y tampoco era como si fuera la primera vez que lo visitaba, aunque estaban enojados por dentro y no sabían cómo liberarlo, solo podían desear que un jugador tan notorio no fuera parte de la secta. ¿Cuál es tu demanda? Un anciano diferente preguntó en voz alta. No sabían el método que había empleado para obtener la orden, sin embargo, la verdad era que la verdad y la orden que tenían frente a ellos definitivamente no eran falsas. Escuché que el puesto de discípulo principal de la secta aún está vacante. Además, dado que Zhang Guille recomienda mis talentos tan fervientemente, no tengo más remedio que desear este puesto. Li Ye proclamó lentamente. Después de escuchar su respuesta, los 6 ancianos comenzaron a maldecir a Zhang Guille. Ese maldito bastardo, ¿qué derechos tenía para recomendar a alguien para que fuera el discípulo principal de la secta? Era un puesto extremadamente importante, la secta tenía que seleccionar cuidadosamente a la persona. De lo contrario, el puesto ya habría sido ocupado. No uses la posición de discípulo principal como una broma. Un anciano habló con fría intención. Lo sé. Li Ye pronunció sus palabras con calma y lentitud, sin miedo. Pero la persona que lleva la orden tiene derecho a exigir cualquier petición, esta es la regla establecida por el emperador inmortal Minren. ¿Qué pasaría si hubieras utilizado un método deshonesto para obtener esta orden? El primer anciano intervino con una declaración amenazante. Este puesto no era algo que se pudiera tomar a broma ni se podía otorgar sin pensarlo 2 veces. Li Ye respondió de manera arrogante. Entiendo que los ancianos tengan miedo de que haya usado estratagemas demoníacas para obligar a la orden a abandonar las manos de Zhang Guille. Sin embargo, si ustedes no confían en mí, pueden enviar gente al burdel Cuijón para que lo confirmen. Los ancianos lloraban de dolor en lo profundo de sus corazones cada vez que escuchaban la palabra burdel Cuijón, pero no tenían más remedio que enviar discípulos para confirmar la verdad. Un momento después, un discípulo efectivamente confirmó las palabras de Li Ye. Hizo todo lo posible por omitir información sobre la actual disposición alegre y libertina de Zhang Guille con las chicas, o los ancianos se volverían locos. Por más que no estuvieran dispuestos, los ancianos tuvieron que seguir las reglas dadas por el patriarca. Incluso si la antigua secta del incienso purificador había caído, su linaje seguía siendo el del emperador inmortal. Por lo tanto, no deshonrarían la reputación que dejaron atrás. Traed el espejo de la verdad. El espejo de la verdad brilló en el cuerpo de Li Ye. Cualquier mortal que quiera unirse a una secta con fines de cultivo debe ser juzgado por el espejo. Probó el físico, la rueda de la vida y el palacio del destino. En el espejo apareció el reflejo de Li Ye. No era más que una sombra borrosa e inestable que podía desaparecer en cualquier momento. Detrás de su cabeza apareció un halo de sangre ilusorio mientras que en la parte superior había una luz radiante. Sin embargo, ambos eran extremadamente débiles. El físico es de un mortal. La rueda de la vida es la vida de un mortal. El palacio del destino también es el destino de un mortal. El discípulo informó los hallazgos del espejo de la verdad sobre los talentos innatos y la condición física de Li Ye. Cada persona tenía un físico, una rueda de la vida y un palacio del destino. El físico afectaba directamente la fuerza física, la rueda de la vida indicaba la longevidad de la persona, y el palacio del destino mostraba el talento innato de la persona para el cultivo. Sin embargo, Li Ye, con su físico mortal, rueda de vida mortal y palacio del destino mortal, había silenciado a los ancianos. Era el más común de los hombres, la secta podía salir y agarrar a cualquier plebeyo de la calle con las mismas características. Si quieres ser el discípulo principal de la antigua secta incienso purificador, como mínimo necesitarías un físico Xiantian, sin mencionar el físico rey, el físico santo. Tu rueda de vida también tiene que estar cerca de lo mismo. Tus habilidades no son aptas para esta posición. El primer anciano lo rechazó directamente. Estoy consciente. Li Ye no quería pensar demasiado y habló casualmente. Pero aún así quiero ser el discípulo principal. Tú. Al oír esas palabras, los ancianos se enojaron muchísimo. Esta persona no está calificada para ser un discípulo normal, y mucho menos el discípulo principal. Esta es la petición más irrazonable.
Confío en que los descendientes del emperador inmortal no renunciarán a sus palabras ni violarán la regla ancestral, trayendo vergüenza a la secta y al linaje. Li Ye jugó con la orden en su mano y habló lentamente. Si esta orden cayera en manos de otros, el resultado sería inimaginable. Al oír esto, las expresiones de los 6 ancianos se congelaron. El primer anciano lo miró y replicó con frialdad. Incluso si tal cosa sucediera, cualquiera que quiera ser el discípulo principal de nuestra secta debe ser probado en todos los aspectos, esto abarca desde su origen hasta sus antecedentes, así como sus talentos innatos. De lo contrario, la secta no admitiría a un candidato no calificado. Ese es tu problema. Li Ye miró a los 6 ancianos y dijo. Si crees que una secta diferente me envió a robar la herencia de tu emperador inmortal, no necesitaría convertirme en el discípulo principal. Por la orden de la virtud, puedo simplemente pedirlos, sin necesidad de molestarme en convertirme en el discípulo principal. Deberías saberlo mejor que yo. Si quisiera dañar a la secta, con el poder de esta orden, no sería una hazaña difícil. Las palabras de Li Ye hicieron que los ancianos se miraran entre sí. Aunque estaban un poco ambivalentes, no confiaban del todo en Li Ye. No es que no tenga razón exactamente. El Elder Cao, uno de los 6 ancianos, respondió lentamente. Si la orden sigue rondando por el mundo, no supondría un peligro oculto para nosotros. No podemos rechazar a nadie de la orden. Bien podríamos aceptar su petición. Este asunto no puede tomarse a la ligera. El primer anciano respondió fríamente. Desde el pasado hasta ahora, el discípulo principal siempre ha sido el discípulo principal del maestro de secta. Ya sea que aceptemos o no, debemos pedirle la opinión al maestro de secta sobre esta decisión, y luego tomar una decisión. Otro anciano reflexionó sobre esta declaración. Tiene sentido, al final el discípulo principal sería el discípulo directo del maestro de la secta. Los ancianos restantes estuvieron de acuerdo. Envía una carta al maestro de la secta. Después de que los 6 ancianos debatieron, el primer anciano inmediatamente ordenó. La carta llegó al maestro de secta Suyong Juan por un momento, pero los 6 ancianos recibieron una respuesta de inmediato. Y la respuesta fue que el maestro de secta permitió que Li Ye se convirtiera en el discípulo principal, lo que lo sorprendió enormemente. Realmente increíble. El maestro de secta fue demasiado imprudente. El primer anciano leyó la carta 3 veces, confirmó que no había leído mal y gritó enojado. Hermano Geu, si el maestro de secta estuvo de acuerdo, ¿por qué seguimos debatiendo? Al final, el discípulo principal sigue siendo el discípulo directo del maestro de secta, y la elección está en manos del maestro de secta. El anciano Cao persuadió con sus palabras. El maestro de secta estaba siendo demasiado imprudente. Otro anciano meneó la cabeza y suspiró. El Elder Cao sonrió con fuerza. Así sea, no tenemos otra opción. En definitiva, si pudiéramos recuperar la orden, le habríamos hecho un gran servicio a la secta. 3 días después de honrar a los antepasados, te convertirás formalmente en el principal discípulo de nuestra secta. El primer anciano, aunque estaba muy descontento, logró gruñir una respuesta. Li Ye seguía sentado tranquilamente, sin ningún rastro de sorpresa. Se limitó a reír a carcajadas. Convertirme en el discípulo principal debería justificar un arma o dos para mi seguridad personal, ¿verdad? Al ver su cómodo estado bajo una fuerte presión, los 6 ancianos se sorprendieron. Al final, el niño solo tenía 13 años, pero su actitud tranquila se parecía a la de un tirano que dominaba una esfera y tenía todo bajo su control. ¿Cómo podía un mortal como él tener un espíritu tan valiente? El primer anciano miró a Li Ye, negó con la cabeza y le dijo. Aunque te aceptamos como el discípulo principal, solo podemos darte un arma normal. Si deseas un tesoro formidable o una ley de mérito del emperador inmortal, tendrás que contribuir con suficientes méritos a la secta. Li Ye sonrió burlonamente, su objetivo ciertamente no era una ley de mérito del emperador inmortal ni una técnica incomparable. Su verdadero objetivo era el palo de madera negro que yacía sobre el pedestal. Desviando la mirada hacia el palo, Li Ye continuó. Está bien, quiero ese palo de madera. ¿Ese palo de madera? Los cuerpos de los 6 ancianos se tambalearon por la sorpresa. El palo solo se utilizaba para recoger las cenizas después de una quema ceremonial en honor a los antepasados. Siempre había estado allí y nadie tenía ningún interés en él.
Los ancianos pensaron que Li Ye pediría tesoros usando su nuevo estatus, pero él solo quería un palo de madera. Esta petición estaba fuera de sus expectativas. Li Ye dijo con facilidad. Como soy el discípulo principal, mi posición es digna de respeto. El palo pertenece a la Gran Cámara, y esta es la Gran Cámara ancestral de toda la secta. Su simbolismo representa el poder de la antigua secta del incienso purificador, por lo que es digno en relación con mi posición actual como el discípulo principal. Después de escuchar la lógica continua de Li Ye, los 6 ancianos miraron a su alrededor con los ojos bien abiertos. Pensaron para sí mismos, este mocoso idiota y ese maldito playboy Zhang Guille definitivamente pertenecen juntos. Al igual que un buey busca a otro buey, un caballo encontraría a otro caballo. 1. Así sea, te entregaremos este palo. El primer anciano estaba feliz de darle este palo sin valor a Li Ye si eso significaba que ya no tendría que escuchar su parloteo incesante. Para él, esta cosa era solo un palo de madera normal para mover las cenizas. Bien podría dárselo a Li Ye para que no tuviera que escuchar su parloteo incesante. Muchas gracias a los honorables ancianos. Li Ye esperaba ansiosamente esas palabras. Antes de que terminaran de salir de su boca, sus manos ya sostenían el palo. Esta acción a los ojos de los 6 ancianos fue vista como muy ingenua. Huai Ren, llévalo a su lugar de descanso. Finalmente, un anciano se impacientó y le dijo a un discípulo cercano que enviara lejos a Li Ye. Los acontecimientos de hoy habían estresado mucho a los 6 ancianos. Un derrochador se convirtió en el discípulo principal de la antigua secta del incienso de purificación. Incluso si la secta había pasado hace mucho tiempo sus días de gloria, no era lo suficientemente indigente como para aceptar a un ser humano derrochador como el discípulo principal. Li Ye, guiado por su discípulo, se acercó a un pico solitario. No era pequeño, en su cima había una pequeña villa de 36.000 metros cuadrados. La villa estuvo abandonada durante mucho tiempo, rodeada de maleza y plantas silvestres. Aunque está lejos de todo, sigue siendo parte de la antigua secta del incienso purificador. Al abrir la puerta, el discípulo dijo inmediatamente: discípulo menor, no, discípulo mayor, este lugar será tu hogar a partir de ahora. Solo pronunció 2 palabras, pero rápidamente se dio cuenta de su error. Basado en el momento en que Li Ye se unió a la secta, Li Ye era su discípulo menor, sin embargo, debido a que era el discípulo principal, cualquiera dentro de la tercera generación, sin importar cuán joven o viejo sea, tendría que llamarlo discípulo mayor. Li Ye miró a este astuto discípulo, miró a su alrededor y luego asintió con la cabeza. Este pico alejado de todo es un buen lugar. Además, su nombre, Lonely Peak, es muy apropiado. El discípulo sonrió y miró a Li Ye varias veces antes de decir: serás el dueño de esta cima en el futuro. La verdad era que, según las reglas de la secta, el primer discípulo tenía derecho a vivir en el pico más cercano al centro. La secta poseía muchos picos y el primer discípulo podía elegir cualquier pico. Pero la mayoría de los picos principales de la secta estaban ocupados. Además, los 6 ancianos no estaban contentos con Li Ye. Por lo tanto, fue exiliado a este lugar lejano, lejos de los picos principales. Los picos principales ubicados cerca del centro contenían una esencia mundial más espesa que las montañas colaterales y los picos inferiores. Este lugar estará bien. Li Ye naturalmente proclamó que no era un hombre mezquino en lo que respecta a asuntos tan triviales. Le traje todas las necesidades diarias al discípulo mayor hace un momento. Este discípulo menor manejó los asuntos con soltura y experiencia. Después de ocuparse de todos los elementos necesarios para las actividades diarias, dijo cortésmente: si necesitas algo más, simplemente ven al área exterior a buscarme. ¿Cómo te llamas? Antes de que el discípulo se fuera, Li Ye preguntó casualmente. El discípulo se sorprendió por la repentina pregunta. No tenía una buena opinión de Li Ye. Sus talentos eran tan deficientes que no lo aceptarían como un discípulo regular aquí. En la cámara anterior, las acciones de Li Ye hicieron que los demás sintieran que era estúpido. Pero el Li Ye actual, que era tranquilo y natural, hizo que este discípulo se sintiera perplejo por dentro y no supiera si Li Ye estaba loco o pensó en todo de antemano. Discípulo mayor, el nombre de este discípulo menor es Nan Huai Ren. Soy el conserje del patio exterior. Este discípulo recuperó rápidamente su ingenio y respondió a Li Ye. Mi nombre es Li Ye. Li Ye asintió suavemente. En el último millón de años,
los que conocían su verdadero origen y nombre podían contarse con los dedos de las manos. Después de la partida de Nanhua Ren, Li Ye no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a limpiar el patio y a ordenar toda la montaña. Después de completar la tarea a un nivel aceptable, la montaña desierta parecía más una casa. Li Ye hizo todo de manera sistemática y ordenada, lenta pero constante. Si alguien que no estuviera presente lo que hacía, no creería que solo tenía 13 años. Después de la tediosa labor, el cielo se oscureció lentamente. Li Ye se sintió cansado y hambriento, se sentó lentamente frente a la villa. Respirando profundamente, sacó el palo de madera que la gente usaba para mover las cenizas que ahora están colocadas junto a su cintura y lo observó con atención. Sus recuerdos regresaron lentamente a él, lo que le provocó una sonrisa amarga. El mundo creía que si un emperador inmortal lograba llevar a cabo la voluntad del cielo, se volvería verdaderamente inmortal. Sin embargo, si ese era el caso, ¿dónde estaban el emperador inmortal Minren, el emperador inmortal Tunri y todos los cultivadores incomparables de cada era, donde estaba su fin? Li Ye recuperó lentamente la compostura, quitó el polvo y la ceniza del palo. El palo finalmente reveló su forma real. Este era un palo de 1 metro de largo, después de haber sido rociado con fuego durante miles de años, aún conservaba su forma original sin fallas. Sin embargo, a los ojos de otras personas, este era solo un palo de madera normal sin ningún elemento mágico. Li Ye susurró mientras limpiaba suavemente el palo de madera. Palo castigador de serpiente. Con este palo de madera en la mano, sus recuerdos provocaron una emoción inexplicable. Ese día, cuando Minren se quedó sin la voluntad del cielo, Li Ye, como maestro de este futuro emperador inmortal, había enseñado a un grupo de niños que serían el apoyo leal de Minren. Como quería educarlos bien, tomó específicamente el palo castigador de la serpiente del bosque demonio. Todos aquellos adolescentes que pisoteaban los 9 mundos bajo sus pies fueron víctimas de este palo. Después de concluir su entrenamiento, dejó el palo allí en la antigua secta del incienso purificador y allí ha permanecido hasta ahora. Li Ye agarró el palo con fuerza y se sumergió aún más en sus recuerdos. Logró escapar de la gruta del demonio celestial y finalmente recuperó su cuerpo y alma del control del cuervo oscuro. Pero el tiempo no fue misericordioso. Todos los que solían ser sus amigos y familiares, como el dios de la alquimia, el emperador inmortal Xue 11, el emperador inmortal Minren, incluso el ilustre rey dragón negro que sobrevivió 3 eras, todos han abandonado este mundo. Al comienzo de la era desolada, él era solo un joven pastor. Para encontrar una oveja perdida, entró en la gruta y fue encarcelado por la gruta del demonio celestial. Se vio obligado a seguir la trayectoria imaginada por su maestro en su cuerpo de cuervo de era en era. En ese momento, Li Ye estaba muy asustado. Incapaz de resistirse, voló sin descanso a través de los entierros prohibidos, viajando a través de las 9 tierras, a través de los 9 mundos, y al final, todavía no tuvo más opción que regresar a la gruta del demonio celestial. 2. Sin embargo, debido a esto, había experimentado los innumerables peligros y misterios del mundo. Había recorrido tierras de las que incluso un paragón virtuoso invencible se alejaría. Su fuerza de voluntad, mermada por las dificultades a lo largo de las eras, se volvió inquebrantable. A partir de ese momento, no estaba dispuesto a convertirse en un esclavo inmortal de la gruta del demonio celestial. Formuló un gran plan para cortar todos los sellos y formaciones espirituales inmortales dentro de su alma. Para escapar del cuervo oscuro, por su propia libertad y para recuperar su cuerpo, él guió continuamente a todos los genios por el camino de la cultivación. Los mejores de estos jóvenes fueron capaces de luchar en el camino incomparable, bajo el cielo, para obtener la voluntad del cielo. Pero hoy, cuando Li Ye regresó a su antiguo cuerpo y se convirtió en un humano nuevamente, todos sus amigos pronto lo abandonaron. Tomando su último y profundo aliento para olvidar su dolor, una vez más fortaleció su determinación de destruir todos los obstáculos y penetrar las almas de aquellos en la gruta del demonio celestial. La noticia del nuevo discípulo principal se había extendido por toda la secta. Los escalones superiores estaban descontentos, pero no podían hacer nada con respecto a este asunto debido a la orden. Una persona inútil como Li Ye solo tenía suerte, eso era todo. Sin embargo, la tercera generación estaba muy alterada. El discípulo principal habría surgido originalmente de uno de ellos. Tendría que ser el que tuviera las mayores contribuciones, así como el que aprobara todas las pruebas impuestas por los ancianos. No solo eso,
También sería bendecido con las enseñanzas del maestro de secta mientras tiene exposición a las técnicas de nivel emperador. En última instancia, lo más probable es que también se convierta en el maestro de secta en el futuro. En la situación actual, no se eligió a ningún discípulo de la segunda generación, lo que significa que el puesto de discípulo principal definitivamente sería elegido entre los discípulos de la tercera generación. Los que más se rebelaron fueron los discípulos más dotados, con las aptitudes y orígenes más elevados, se sintieron engañados por Liye. Por lo tanto, la conmoción en la secta fue caótica. Un mortal con un físico mortal, una rueda de vida mortal y un palacio del destino mortal no tiene derecho a ser el discípulo principal. Algunos genios declararon enojados. Él es la mayor desgracia para nuestra secta. ¿Quién puede culparlo por obtener la antigua orden del incienso de purificación? Incluso los ancianos la han aceptado. Algunos de los genios mayores se lamentaron, pero solo pudieron aceptar la situación. Él es solo el discípulo principal por ahora, alguien sin talentos y fortalezas no puede competir por el puesto de maestro de secta. ¿Quién puede decir con certeza que el discípulo principal será el próximo maestro de secta? Los discípulos más arrogantes y confiados hablaron fríamente. Si no sabe distinguir el bien del mal, no me importaría enseñarle un poco. Pero incluso cuando Liye realmente no tenía la calificación para competir por el asiento del maestro de la secta, todos los discípulos todavía se sentían engañados por dentro cuando tenían que llamar a una persona joven e inútil como Liye como hermano mayor. ¿No está el último incienso purificador de la antigua orden en manos de Zhang Guille? ¿Cómo cayó en manos de ese pequeño mocoso? Un discípulo preguntó con curiosidad. El hecho de que Zhang Guille poseyera la última orden no era un gran secreto. La secta siempre había querido recuperarla, pero Zhang Guille nunca estuvo de acuerdo. Es por eso que todos estaban perplejos acerca de que Liye la poseyera. Jeje, escuché que este mocoso tiene algo de ingenio, simplemente no sé cómo engañó al viejo pervertido. Otro discípulo respondió fríamente. Escuché que cuando los ancianos ordenaron a la gente que confirmara este asunto, Zhang Guille se estaba divirtiendo en el burdel. Bien podría ser que el mocoso lo haya invitado a jugar tanto como quisiera para poder negociar con la antigua orden. Aquí, este discípulo frunció el ceño y sintió náuseas. Así que él y ese viejo pervertido eran del mismo tipo. Al oír esta historia, los otros discípulos exclamaron con desprecio. Aunque se rumoreaba que Zhang Guille era hijo de cierto maestro de secta, la secta entera no acogió con agrado a un anciano tan pervertido que solo sabía gastar dinero y hacer tonterías. Especialmente los discípulos de tercera generación, no lo respetaban ni un poco. Si no fuera por la voluntad del último maestro de secta, entonces lo habrían expulsado de la secta. Si Liye y Zhang Guille fueran del mismo tipo, entonces encontrarían a Liye aún más desagradable. Pero no habían pasado 3 días y Liye no había saludado al antepasado, la secta recibió una invitación de la puerta de los 9 santos demonios. ¿Qué? La puerta del demonio de los 9 santos quiere poner a prueba a Liye. Después de recibir la noticia, los 6 ancianos quedaron conmocionados. Uno de los ancianos se volvió cada vez más paranoico, lamentablemente. Se enteraron de la noticia muy rápido. Hace poco que se convirtió en el discípulo principal y ya quieren ponerlo a prueba. Otro anciano continuó. Parece que quieren escapar de la promesa del pasado. Una basura como Liye nunca pasará la prueba. Es por eso que quieren forzar y acelerar el asunto. Ya no tenemos elección. El primer anciano habló de mala gana. En este momento, la Nine Saint de Mongate gobierna un país entero. No podemos compararnos con ellos y, por lo tanto, no podemos negociar nada diferente. Sus palabras hicieron que todos se quedaran en silencio. Al comienzo de la era del emperador, su secta era invencible, su reputación intoxicaba los 9 mundos, su fuerza gobernaba un reino antiguo, todas las sectas se sometían a su poder. Ninguna existencia en todo el mundo podría haber sido una amenaza para la posición de la antigua secta del incienso purificador. Sin embargo, con el paso del tiempo, las viejas glorias se fueron esfumando. Ya no tienen el poder de controlar un país normal, y mucho menos un reino antiguo. Perdieron el privilegio de otorgar títulos a sus seguidores como héroe nombrado o noble real. ¿Qué hacemos ahora? Otro anciano preguntó. Todos los ancianos sabían que un mortal como Liye no tenía ninguna posibilidad de pasar el examen de la puerta de los 9 santos demonios. Curar un caballo muerto para convertirlo en uno vivo, no hay otra opción. Otro anciano respondió.
Si de alguna manera tiene éxito, entonces seríamos parientes políticos de la Nine Sainte Mongate. Si este fuera el caso, entonces la secta del Dios Celestial y el reino de la joya celestial no se atreverían a menospreciarnos. Ante un sueño tan imposible, los 6 ancianos no pudieron evitar reírse con fuerza. Pero, a pesar de todo, tenían que intentarlo. Li Ye estaba esperando en su villa hasta la ceremonia de los antepasados, pero Nan Hua y Ren se acercaba. Discípulo mayor, los ancianos te llaman a la gran cámara. Se acercó rápidamente a Li Ye. ¿Pasó algo importante? Nan Hua y Ren se sorprendió un poco, pero no ocultó nada. Asintió y dijo: No te mentiré, honorable hermano. La puerta de los 9 santos demonios nos envió una invitación. Hizo una pausa por un segundo y miró a Li Ye, luego continuó. Escuché que tu prometido quiere poner a prueba tus habilidades. Puerta de los 9 santos demonios. Li Ye de repente recordó un viejo recuerdo cuando escuchó este nombre. Nan Hua y Ren pensó que Li Ye no sabía de esta secta, por lo que rápidamente se lo explicó. La Nine Sainte Mongate es una de las sectas más grandes del Gran Territorio Medio. Ellos gobiernan el país del viejo buey y tienen el derecho de otorgar títulos. Nuestras 2 sectas solían tener una relación amistosa y cercana. El patriarca original de Nine Saint solía llamarse Nine Saint Virtuous Paragon. Él era el general número 1 bajo nuestro emperador inmortal Min Ren y lo siguió para arrasar a través de los 9 mundos. Cuando gobernábamos un reino antiguo, incluso la Nine Sainte Mongate tuvo que rendirnos tributo. He oído hablar de la secta. Li Ye sonrió gentilmente. Por supuesto que conocía la secta y también había conocido a Nine Saint Virtuous Paragon. Durante los primeros tiempos de la era de los emperadores, debido al camino del Deiyou de Min Ren, Li Ye gastó mucho tiempo y energía para atrapar a este monstruo demoníaco llamado 9 Santos, obligándolo a ser el protector del destino de Min Ren. ¿De dónde salió este prometido? Li Ye preguntó. Nan Hua y Ren respondió. Según las leyendas, cuando nuestro patriarca aceptó la voluntad del cielo y se convirtió en el emperador inmortal, Nine Saint Virtuous Paragon hizo un pacto con nosotros. Si su descendiente principal era una mujer mientras que el nuestro era un hombre, entonces nos convertiríamos en suegros. Tras detenerse un momento, suspiró abatido. En ese momento, estaban subiendo alto. Creo que en el pasado, el viejo pollo tenía una discípula. Después de escuchar, Li Ye murmuró en voz baja una vez más mientras recordaba su pasado. Sin embargo, se había olvidado de ello después de caer en un profundo sueño. No era un asunto de gran importancia. ¿Qué dijiste, gran hermano? Nan Hua y Ren preguntó porque no lo escuchó. Nada. Entonces su descendiente principal en este momento es una mujer. Es sabido que entre nuestras 2 sectas no ha existido ninguna relación de parentesco político desde hace mucho tiempo. En esta época, su principal descendiente es, de hecho, una mujer. Se detuvo un segundo para mirar la expresión de Li Ye. También escuché que su descendiente, Li Xuanshan, tiene un físico de rey innato. Al escuchar la historia de Nan Hua y Ren, Li Ye lo entendió todo. La Nine Sainte Mongate naturalmente no quería casar a una descendiente con tal aptitud y potencial con un discípulo de una secta en decadencia. Eso hace que las cosas sean un poco más interesantes. Li Ye se rió levemente. Nan Hua y Ren miró sorprendido al tranquilo Li Ye. Se sintió extraño que un niño común de 13 años fuera capaz de enfrentar todo como un noble real que había pasado por numerosas pruebas. Si alguien más hubiera oído a Nan Hua y Ren, se habría puesto ansioso y asustado, pero Li Ye era completamente lo contrario y mantuvo su actitud indiferente. Nan Hua y Ren te ha informado de la situación actual. El primer anciano preguntó fríamente una vez que Li Ye entró en la cámara ancestral. La verdad sea dicha, los 6 ancianos definitivamente no le dieron la bienvenida a un derrochador como Li Ye. Pero debido a la situación actual, esperaban que no fuera tan inútil y que pudiera pasar con suerte la prueba de la Nine Sainte Mongate. En este momento, el santo antiguo del incienso purificador realmente necesitaba un monstruo gigante como la Nine Sainte Mongate para ser suegro. Aunque la posibilidad de éxito era extremadamente pequeña, aún querían intentarlo. Honorable anciano, lo entiendo perfectamente. Li Ye asintió levemente con la cabeza. Bien. Mientras puedas superar la tribulación, te recompensaremos generosamente. El primer anciano dijo con voz fría,
como para burlarse del comportamiento tranquilo de Li Ye. Li Ye sonrió elegantemente y dijo cortésmente: Estoy muy dispuesto a ir a juicio, pero tengo 3 condiciones. Impudente. Uno de los ancianos gritó. ¿Te atreves a negociar delante de los ancianos? Cualquier otro discípulo tendría miedo de enfrentar la ira de los ancianos, pero Li Ye se burló levemente. Ancianos, no se enojen. Si realmente lograra pasar las pruebas, sería una gran contribución para la secta. El trabajo duro debería ser recompensado, ¿no? Debería darse por sentado que tendría ciertas condiciones dada la peligrosa tarea. Entonces espera hasta que hayas pasado la prueba, entonces podremos discutirlos. Este anciano estaba extremadamente infeliz ante la actitud de Li Ye, por lo que rugió su respuesta. Que así sea. El primer anciano asintió con la cabeza y luego continuó. No te preocupes. Mientras pases la prueba, eres libre de elegir cualquier método de cultivo con la excepción de las leyes secretas de la voluntad del cielo y las leyes de mérito del emperador inmortal. No creo que los otros ancianos tengan ninguna objeción. Los 6 ancianos se miraron entre sí y reflexionaron sobre la idea. Si efectivamente pasa la prueba, entonces la sugerencia del anciano es completamente razonable. Las demás condiciones pueden esperar hasta después del juicio. Li Ye finalmente sonrió. Sin embargo, hay una condición que debo indicar de antemano, para que haya suficiente tiempo para la preparación. Una vez que alcance el nivel de físico Yun, necesito una pasta medicinal del grado santo. Después de escuchar la petición de Li Ye, los rostros de los 6 ancianos se volvieron amargos, gritaron colectivamente al mismo tiempo. ¿Qué tan codicioso puede ser? Li Ye fingió no escuchar sus fuertes gritos y continuó enunciando lentamente cada palabra. Ancianos, el matrimonio entre nuestras 2 sectas es un gran asunto y una enorme contribución. Una pasta medicinal de grado emperador puede ser valiosa, pero siento que es un trato justo. HMMF, ¿crees que una pasta medicinal del grado santo es tan fácil de conseguir? Este anciano estaba descontento y frunció el ceño con frialdad. El primer anciano miró a Li Ye y dijo: Si tienes éxito, no es demasiado escandaloso conseguir un grado santo. Pero ahora mismo, no podemos complacerte porque carecemos de ciertos medicamentos eficaces integrales para la receta de la pasta de santo. Al ver el lenguaje corporal del anciano, Li Ye suspiró en secreto con decepción. Pensaba demasiado en la antigua secta del incienso purificador. En el pasado, su tesoro era ilimitado. Incluso contenía pasta de grado inmortal, la pasta de santo era trivial en comparación. Está bien, daré un paso atrás. Quiero la pasta Qin de la más alta calidad. Puedo aceptarlo, pero la condición es que aún así tendrás que tener éxito. Los ancianos se miraron entre sí y finalmente el primer anciano cedió. Li Ye le sonrió al primer anciano y dijo: Aparte de esto, antes de ir a la puerta de los 9 santos demonios, tengo otra pequeña petición. Como no sé lo peligroso que será, necesito aprender algunas técnicas y 1 o 2 armas defensivas. Por último, todavía eres un poco astuto y te aprovechas de esta situación para obtener beneficios personales. El anciano Cao habló enojado. El primer anciano realmente simpatizó y asintió con la cabeza. ¿Qué tal esto? En la secta interna hay técnicas y armas, puedes elegir una cosa. ¿Qué piensan los otros ancianos? Aunque los otros ancianos no querían complacer a Li Ye, aún así estuvieron de acuerdo con el primer anciano. Sabían que la posibilidad de éxito para Li Ye era casi nula. Incluso si le dieran armas y técnicas, no aumentaría la probabilidad, pero más es mejor que nada. Por lo menos aumentaría la posibilidad un poco. Los ancianos están demasiado preocupados, yo no sería tan codicioso. Li Ye naturalmente conocía los pensamientos de los ancianos y sonrió con calma. Escuché que tenemos una técnica llamada espadas dobles invisibles, que se puede aprender rápidamente. Quiero esta técnica y también un par de espadas para acompañarla. Sería aceptable. Los ancianos pusieron los ojos en blanco por la sorpresa después de escuchar a Li Ye. Originalmente pensaron que este chico codicioso pediría técnicas de nivel emperador, pero quería una técnica tan normal. Espadas dobles invisibles, ¿eh? El primer anciano se acarició la barba. Otro anciano respondió rápidamente. Primer anciano, eso es solo una técnica marcial, es insuficiente. En el mundo de la cultivación, incluso la ley de mérito más simple superaría a cualquier arte marcial.
Eso no es un problema. Nanhua Ren, lleva las espadas duales invisibles a su máximo nivel y dale el mejor par de espadas duales. El primer anciano se sintió feliz con esta simple petición. Su opinión sobre Li Ye disminuyó debido a la decisión imprudente de Li Ye. Uno pensaría que la secta querría brindar toda la ayuda que pudiera permitirse para ayudar a Li Ye, pero en el fondo, todos los ancianos sabían que, sin importar qué técnicas y armas le dieran, completar la prueba sería imposible. Solo apuntaban a minimizar la pérdida de la secta. ¿Tienes alguna otra petición? Al ver que Li Ye no era codicioso, un anciano se sintió satisfecho y pidió generosamente. Este pequeño no necesita nada más en este momento. Li Ye dijo humildemente. Bien, regresa y prepárate, partirás en 3 días. Después de tu regreso, podrás completar la ceremonia ancestral para ascender a tu posición. El primer anciano dijo con gravedad. Por supuesto, si es que podía regresar con vida, claro. Los ancianos tenían grandes dudas. La técnica y las espadas fueron llevadas a la cima de Li Ye inmediatamente después de que él regresara. Estaba satisfecho con las espadas de luna creciente dobles. Las curvas de las espadas brillaban ocasionalmente con su filo. Sin embargo, estas eran solo de grado mortal y no aptas para cultivadores. No importaba cuán afilados fueran los bordes, no podían compararse con los armamentos mágicos. Después de que Nanhua Ren se fue, Li Ye leyó lentamente la técnica de las espadas dobles invisibles. Cada palabra y cada frase que decía se replicaba en su mente. En aquel entonces, cuando todavía era el cuervo oscuro, a pesar de que había escapado con éxito de la gruta del demonio celestial, su situación no se había estabilizado. A veces, todavía se veía afectado por la gruta. Siempre que se sentía así, inmediatamente se sellaba a sí mismo y hacía que su alma cayera en un sueño profundo. Había pasado muchos años tortuosos en cada era para adentrarse en los lugares más peligrosos, había caído en manos de muchos maestros y había tenido que superar muchas tribulaciones. Pero debido a esto, pudo ver muchas leyes de mérito, incluso leyes de mérito del emperador y métodos inmortales. Debido a que tenía miedo de que un día no pudiera controlarse y fuera convocado de nuevo a la gruta del demonio celestial, siempre eliminaba todos sus recuerdos sobre los métodos y técnicas que había aprendido, para evitar que cayeran en manos de la gruta. Sin embargo, el dios de la medicina y el emperador inmortal Xueon se idearon un método misterioso que le permitió a Li Ye comprender rápidamente las verdades de estas técnicas soberanas en el momento en que las volvió a ver. En ese momento, todo lo que era pertinente para dominar las espadas dobles invisibles había sido recordado. Respiró profundamente y comparó el manual en su cabeza con la versión escrita, descubrió que a la técnica le faltaba algo, esto lo preocupó mucho. En realidad, era normal que faltaran partes de técnicas como las espadas dobles invisibles. Al final, no fue suficiente para alcanzar la cima. A los ojos de los cultivadores, esto era solo un arte menor. Después de millones de años, en la antigua secta del incienso de purificación, no muchas personas aprendieron realmente esta técnica. Concentrando su mente una vez más, Li Ye finalmente entendió las verdades ocultas detrás de la técnica, sonrió suavemente. Aunque su físico, su rueda de la vida y su palacio del destino eran todos de grado mortal, su conocimiento y fuerza de voluntad estaban por encima de lo que todos los genios eran capaces de hacer. Lo que era aún más importante era que cuando era el cuervo oscuro, sufrió numerosas torturas. Hubo un momento en que estuvo encarcelado durante 10.000 años sin ver el sol, por lo que su fuerza de voluntad estaba extremadamente fortificada. Nada podría sacudirla nunca, y ninguna dificultad podría hacerle dar un paso atrás. Acarició suavemente el manual, su intento de dominar la técnica había despertado su memoria del pasado, un secreto que ningún discípulo conoce en la era actual. Ese año, el joven Min Ren solía practicar la técnica de las espadas dobles invisibles. Más tarde, cuando se convirtió en un emperador inmortal que gobernaba los 9 mundos, recordó esta técnica. Volvió a cultivarla, perfeccionando lentamente la técnica marcial normal. Por supuesto, esta técnica normal no era comparable a las leyes de mérito del emperador que él también había creado, y mucho menos a las leyes secretas de la voluntad del cielo. El propio Min Ren tampoco quería que sus descendientes practicaran esta técnica. Por lo tanto, la técnica había permanecido latente en la biblioteca de la secta durante milenios. Nadie ha entendido las verdaderas verdades ilustres detrás de la técnica, moldeada por un emperador inmortal después de la ascensión.
Cuando Li Ye vio a Min Ren perfeccionando la técnica, se burló mucho de él. Incluso si esta técnica marcial se cultivaba hasta el máximo y era capaz de matar a los nobles reales, nadie querría usarla. Los cultivadores normales solo pueden ver las cualidades externas, por lo que esta técnica marcial residía en la oscuridad. Incluso después de que Li Ye se burlara de él, el emperador inmortal Min Ren solo sonrió. Fue inesperado que Li Ye realmente adivinara correctamente sobre el destino de estas artes marciales. Vaciando su mente de pensamientos innecesarios, tomó las espadas dobles y comenzó a practicar. Era extremadamente estricto consigo mismo, ejecutaba lentamente cada golpe siguiendo el manual, cada golpe requería perfección antes de continuar. Aunque comprendía las verdades que se escondían tras la técnica, su cuerpo no podía seguir el ritmo de sus órdenes. Exigía perfección, pero era difícil alcanzarla. Pero Li Ye no se desanimó. Siguió practicando las artes marciales. Se volvió más refinado después de cada golpe. Después de una noche, había practicado más de 300 veces y lentamente comprendió la verdad profunda. Poco a poco, cada una de sus espadas se volvió más precisa. Comprendió que si quería diezmar por completo la gruta del demonio celestial, debía multiplicar sus esfuerzos por 10, no por cientos para lograr su objetivo. Nadie entendía la gruta del demonio celestial mejor que él en la era actual. En esos 3 días, Li Ye aún no había abandonado su villa, se encerró en el santuario interior para perfeccionar sus espadas. Había demasiadas incertidumbres en la vida y debía estar en plena forma para combatir cualquier desastre. 3 días después, el viaje hacia la puerta de los 9 santos demonios había comenzado. Solo Nanhua y Ren y un protector de la secta, de apellido Mo, los acompañaban. La antigua secta Incienso Purificador tiene un total de 6 ancianos, 12 protectores y 36 líderes seccionales. Hoy, visitar una gran secta como la Puerta del Demonio de los 9 Santos con solo 3 personas, siendo la más alta un simple protector, no había palabras para describirlo. Solo nosotros 3. Antes de partir, Li Ye miró a los miembros vergonzosos y preguntó. El protector Mo era muy parco en sus palabras, también era el maestro de Nanhua y Ren. Después de escuchar la pregunta, solo miró a Li Ye sin responderle. Frente a su maestro, Nanhua y Ren era un tipo juguetón, tosió una vez avergonzado y abrió la boca. Hermano mayor, todos los ancianos están en cultivo aislado, no pudieron hacer el viaje. Li Ye frunció los labios y declaró fríamente. Cultivo aislado. Solo tienen miedo de perder prestigio. Al final, creen que no tengo ninguna posibilidad de pasar la prueba. El hecho de que no pase es un asunto menor para ellos, pero que estén allí y pierdan prestigio sería un gran problema, ¿no? Nanhua y Ren no pudo responder nada y sonrió avergonzadamente. ¿Cómo podría un mortal esperar pasar la prueba de una secta de nivel emperador? Los ancianos pensaron lo mismo, por eso se negaron a ir, ya que solo tendría un resultado. No os preocupéis, honorable hermano. Nanhua y Ren mantuvo su actitud positiva. La puerta de los 9 santos demonios se ha mantenido alejada de nosotros en los últimos tiempos, es por eso que los ancianos no querían ir y crear conflictos innecesarios. HMMF es solo la puerta del demonio de los 9 santos, no puede alcanzar la cima. 1. En esa era, incluso si el paragón virtuoso de los 9 santos todavía estuviera vivo, todavía tendrían que inclinarse ante la antigua secta del incienso de purificación. El protector Mo solo pudo ignorar la arrogancia de Li Ye, sin molestarse en dar una respuesta. Nanhua y Ren temía que Li Ye dijera cosas aún más escandalosas, por lo que lo interrumpió. Hermano mayor, este es mi maestro, un protector de la secta. Por favor, cuídame en este viaje. Li Ye inclinó la cabeza con la dosis justa de cortesía y respeto. No demasiado forzado, pero tampoco demasiado débil. El protector Mo lo miró una vez más y dijo. Vámonos ahora. El protector Mo era uno de los protectores más antiguos, su nivel de cultivo estaba por encima del promedio. Sin embargo, no sabía cómo interactuar socialmente con los demás. Por lo tanto, su posición en la secta era bastante baja en relación con los otros protectores. De lo contrario, no sería parte de esta gran expedición. Los altos mandos de la secta sabían que este viaje se convertiría en una comedia y que Li Ye era el personaje principal. Si el público no estaba contento, la muerte podría ser inevitable, y esa es otra razón por la que todos se escondieron del viaje.
El protector Mo también pensó que no habría resultados positivos de este viaje, y es por eso que su humor estaba aún más amargo de lo normal. El largo viaje estuvo lleno de silencio hasta que llegaron al gran templo de la antigua secta del incienso purificador. El gran templo era enorme y podía albergar a 10.000 personas. Si se observa todo el gran territorio medio, sería difícil encontrar un templo comparable. El templo de color jade era extremadamente antiguo, estaba construido con piedras y cristales celestiales. Encima había una caligrafía tallada por el emperador inmortal Minren. Las palabras exudaban un aura valiente, profunda, insondable, cada palabra y cada frase parecían poder borrar la existencia misma. Desde este gran templo, uno podía apreciar el antiguo poder de la secta moribunda. Este templo fue el punto de partida de todas las conquistas realizadas por el gran emperador. Minren realizó ceremonias aquí antes de llevar a cabo sus expediciones que abarcarían los 9 mundos. Solo una secta del emperador inmortal podría poseer este templo. Estallido. Cuando se abrió la entrada, se pudo ver un portal en el interior. Coloreado y templado por cristales de Dios, el casco estaba cubierto por agujeros vacíos y tallas del emperador inmortal. Los agujeros vacíos estaban allí para ser llenados con cristales meteóricos. Los cristales meteóricos se forman por el poder espiritual natural del cielo y la tierra, la esencia misma de lo que hace posible el cultivo. Su propósito principal era operar portales para atravesar grandes distancias. La distancia de deformación estaba determinada por la cantidad y calidad de los cristales meteóricos. Desafortunadamente, el portal actual solo tiene unos pocos cristales meteóricos en su interior. Una vez más, Lille se entristeció por lo bajo que había caído la secta. En el pasado, este portal, con una abundancia de cristales, había llevado a muchos ejércitos a lugares lejanos en los 9 mundos. Entraron por el portal y en un abrir y cerrar de ojos, se trasladaron a una ubicación diferente. El gran territorio medio era enorme y abarcaba miles de millones de kilómetros. Había innumerables sectas que se extendían por 15 países. Sin embargo, había monstruos gigantescos como los reinos y los reinos antiguos que se extendían por miles de millones de kilómetros por sí solos. Si alguien quisiera cruzar un país volando, a menos que fuera un ser iluminado o un rey celestial, le llevaría muchos años. Cualquier héroe nombrado o noble real sería lo suficientemente sabio como para no intentar esta hazaña. Además, el gran territorio medio era solo una parte del mundo del emperador mortal. El mundo del emperador mortal también era conocido como el límite del emperador o el país del emperador y estaba compuesto por 5 partes diferentes. En el norte se encuentra la tierra ilimitada, en el sur, la tierra encadenada, en el este, las 100 ciudades, en el oeste, el páramo desolado, y en el medio, el gran territorio medio. Estallido. Li Ye y sus compañeros llegaron a la puerta de los 9 demonios santos. Al salir, sintieron que la esencia espiritual natural era más densa que en cualquier otro lugar. Hasta donde alcanzaba la vista, esta era verdaderamente una secta celestial. La ubicación de la Nine Saint de Mongate se extendía por millones de millas, estaba llena de montañas y ríos, con majestuosas cascadas y árboles santos celestiales que podían perforar los cielos, y con palacios de mármol flotando y escondiéndose en las nubes hasta donde alcanzaba la vista. En la parte más profunda, se podían ver auras penetrantes que brillaban radiantemente por toda la tierra. Uno creería que el origen de esas auras se encuentra en un impactante tesoro celestial. Esta era la imagen de una secta poderosa. Con esta atmósfera y ubicación, no era de extrañar que pudiera gobernar un país. En comparación, la antigua secta del incienso de purificación era similar a un anciano indigente al final de su vida. Veo que es el hermano mayor Mo, hace mucho que no nos vemos. Cuando los 3 salieron de la puerta, había un hombre mayor guiando a sus discípulos para la fiesta de bienvenida. El hombre era un líder seccional de su secta. Su apellido era Fu, era dueño de un rostro frío y estoico. Sus ojos contenían una mirada poderosa y su cuerpo irradiaba un aura brillante. Su disposición natural era una que podía causar miedo en las almas más débiles. Aunque solo era un líder de sección, poseía la fuerza de un héroe nombrado, eso era evidente por el aura que emanaba de su cuerpo. En la antigua secta incienso de purificación, solo un anciano sería elegible para la calificación de héroe nombrado. ¿Es este tu principal discípulo? Así es, Li Ye es el discípulo principal de mi secta. El protector Mo sonrió amargamente. El cuerpo y el talento de Li Ye no eran nada de lo que enorgullecerse.
La prueba no es más que una competición amistosa. El hermano Mo no tiene por qué preocuparse por ello. El líder seccional Fu mostró una sonrisa amable. Solo una prueba, no se puede llegar a la cima. 2. Li Ye le devolvió la sonrisa al líder seccional Fu y expresó elegantemente sus sentimientos. El líder seccional Fu ignoró el comentario astuto de Li Ye y conversó con el protector Mo. Hermano Mo, por favor sígueme. En su mente, un héroe nombrado discutiendo con un joven como Li Ye sería impropio de un hombre de su estatus. El protector Mo, por otro lado, miró enojado a Li Ye.